Ahí está grabando. A ver, no, ahí está. Bueno, ahora sí, voy entonces a presentar a las participantes de hoy de la cátedra abierta de género, perspectiva y problemáticas de género de la Facultad de Ciencias Humanas. Para quienes no me conocen, yo soy María José Zapata y estoy a cargo de la coordinación académica de ese espacio. Y hoy tenemos invitadas algunas que por primera vez, pero otras que ya han estado en algunas otras actividades. Así que bueno, voy a presentarlas brevemente a nuestras compañeras. Bueno, nos va a acompañar Lorena Rocha, que es militante transfeminista y referente del colectivo de trabajadoras sexuales AMAR, Río Cuarto. Ella viene desarrollando hace más de 6 años la organización del colectivo de trabajadoras sexuales, caminando las calles para acompañar a personas que siguen siendo trabajadoras sexuales y aquellas que quieren otras alternativas en su vida. Trabaja en la construcción de un espacio comunitario sindical para brindar asesoramiento, acompañamiento alimentario, educativo y social en el barrio Alberdi, Avenida Argentina, 91 Viviendas y Las Delicias, junto al colectivo Ni Una Menos. Y actualmente es trabajadora de la Universidad Barrial, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y acompañan a Lorena, a Lolo, Agustín Iglesias, militante del Frente Patria Grande, Lomas de Zamora, y docente, y Florencia Sevilla, militante feminista popular de Mala Junta en el Frente Patria Grande. Además también Florencia ejerce la docencia en Río Cuarto. Bueno, no sé cómo se han organizado para hacer sus intervenciones, quién va a iniciar y quién va a continuar. Y bueno, después de que las tres compañeras compartan con nosotros algunos de sus saberes, abrimos un espacio para intercambiar, para dudas, para preguntas, para comentarios. Digamos, en el auditorio están quienes cursan la cátedra como materia, digamos, sistemáticamente durante el cuatrimestre, y también quienes se han querido sumar porque la temática era de interés. Para quienes, bueno, después no puedan participar, va a quedar grabado y subido en el espacio de la cátedra, de la página de la facultad, el conversatorio. Así que bueno, no sé, Agustina, si ya habían decidido quién empezaba. En realidad, bueno, yo que voy a ser moderadora, por ahí puedo introducir un poco de lo que vamos a hablar. Es un conversatorio. La idea es que vamos a ir discutiendo sobre ciertos ejes y como esos ejes lo que van a permitir es ordenar un poco la conversación y la idea es que, bueno, puedan también ir haciendo preguntas las personas que quieran hacer preguntas o comentarios. La idea es como hacer una especie de reconstrucción de lo que fue el primer Ni Una Menos a partir del 2015, cómo se empezó a conformar, digamos, los feminismos en Río Cuarto, que lo va a empezar Flor, y discutir cómo también ese feminismo se empezó a transformar a partir de la participación de otros sujetos políticos, travestis, trans, migrantes, que resultó fundamental para reconstruir de alguna manera la fuerza popular de los movimientos sociales en Río Cuarto y a nivel nacional. Eso es un poco la idea, ¿no? Como pensar esa genealogía, que la palabra genealogía tiene que ver con las raíces, ¿no? Que es algo que para nosotros es muy importante. Porque también nos permite reconstruir cuáles son los saberes sobre los cuales seguimos los procesos de lucha popular, y más en este momento actual de crisis y tan complejo. Así que bueno, un poco es esa la idea del conversatorio, y que bueno, estamos junto con Flor acompañando a Lolo, que es una compañera y referente muy importante y que viene de ese movimiento histórico al cual dio comienzo un poco Loana Berkin, recuperando voces de compañeras travestis y trans que estaban como muy invisibilizadas dentro del movimiento feminista y transfeminista. Entonces también ella encarna un poco, lo digo con voz temblorosa porque me emociona bastante,
un poco ese proceso, ¿no? que queremos repensar, porque en definitiva las raíces del feminismo para nosotros están en las compañeras que están en las calles y en los territorios. Así que bueno, ese es como un poco lo que vamos a discutir y laburar hoy. Así que bueno, no sé, Flor, si vos querés arrancar. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia y soy militante feminista de Mala Junta. Como decía José, estábamos dentro de lo que es el Frente Patria Grande acá en Río Cuarto y somos parte también del movimiento social y popular Ni Una Menos Río Cuarto. Un poco como decía la Agus, es empezar a hacer ese recuerdo y esa genealogía acerca de cómo nos hemos ido formando políticamente, acerca de cómo hemos ido transformando la realidad de nuestra ciudad también en esos procesos políticos y de organización que han sido las asambleas, ¿no? Las asambleas dentro de los feminismos son los lugares en donde desplegamos, si se quiere, la pedagogía feminista. Es el lugar en donde vamos construyendo, en donde todas vamos aprendiendo, en donde vamos configurando nuevas epistemologías también, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de luchar por eso que deseamos, por eso que queremos, ¿no? Han sido las asambleas, son las asambleas, esos lugares estratégicos, esos lugares situados en donde discutimos la coyuntura, en donde discutimos la historia, en donde discutimos y pensamos desde dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, un poco el ir a esta cuestión de la genealogía para pensar el transfeminismo en Río Cuarto tiene que ver con eso, ¿no? Que arrancamos a nivel nacional con un 3 de junio, que ya estamos prontas a esa fecha, un 3 de junio de 2015, por el femicidio de Kiara Páez. Y que bueno, venían siendo un reclamo de ni una menos, ¿no? Ni una mujer menos, ni una muerte más. Que bueno, al principio los colores, digamos, de las asambleas eran más orientados a ese reclamo más hacia lo necropolítico, digamos, ¿no? Hacia las muertes. Sin embargo, con el correr de los años, con el correr del tiempo, con el correr de las discusiones, las peleas, los enfrentamientos, ¿no? Fuimos pudiéndonos sacar estratégicamente, salir estratégicamente para sobrevivir y para poder construir nuevas políticas. Se decidió estratégicamente sacar ese lugar de víctima, que no solamente por los femicidios, sino también, bueno, la Lolo lo va a compartir después mejor, en lo que es las víctimas travestis, ¿no? Digo, salir de ese lugar de víctima ha sido y sigue siendo una estrategia política fundamental para el movimiento feminista. Y que después cuando viene el gobierno neoliberal de Macri, se hace también una ruptura política a partir del 2018-2019, en donde las ollas no daban para más, la situación económica y general no daba para más. Entonces, en Ni Una Menos Río Cuarto se empieza con las organizaciones que formábamos parte y las personas autoconvocadas también a hacer discusiones acerca de, bueno, ¿quiénes somos acá? Blanquita, 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 heterosexual, heterosexuala, ¿no? Entonces, el poder empezar a cuestionarnos esa política que estábamos llevando adelante, ese feminismo totalmente blanco, de pies a cabeza blanco, que solamente discutía en el centro y que solamente tenía asambleas en estas épocas claves, en estas fechas clave, como el 3J, como el 25 de noviembre, como el 8 de marzo, y la militancia parecía que se estancaba ahí, ¿no? Entonces,
en un punto el neoliberalismo macrista, el neoliberalismo en general, ha hecho que hagamos un giro en esa estrategia política, de ir hacia los márgenes, digamos, es decir, y reconocer que nos estaban faltando compañeras, que no había compañeras trans, que no había compañeros trans, que no había compañeras migrantes. Nos faltaban muchos sujetos políticos en ese feminismo blanco que estábamos llevando adelante, y que con esta del primer paro de Macri, que el primer paro se lo hicieron los movimientos feministas a Macri, se empezaron a llevar adelante ollas populares en los distintos barrios, y una de las ollas populares que se llevó adelante fue en lo que es la casa de la Loli, lo que es ahora el búnker de las compañeras de Amar, ¿no? Donde está su merendero, su comedor, y donde llevan adelante el espacio comunitario. Entonces, ellas fueron, digamos, en cierto punto las primeras en aparecer los nuevos sujetos políticos, entre comillas, a lo que era este feminismo blanco de Río Cuarto, ¿no? Las compañeras trans, y que son putas, o que eran putas, ¿no? Trabajadoras sexuales, lo que era todo en lo que significó en su momento para el movimiento local. Así también después se fueron sumando, después del golpe de Estado en Bolivia, las compañeras migrantes de la René Salamanca. Así después también se fue sumando, después de algunas cuestiones, las compañeras de presas y liberadas. Se empezaron desde el Ni Una Menos a ingresar bolsones a la unidad penitenciaria número 6 de acá de Río Cuarto, y el sueño en ese momento era que una saliera y viniera a militar con nosotras. Esa una, gracias a la militancia y a la constancia y a las decisiones políticas, está militando ahora junto a nosotras, junto al movimiento. Entonces, digo, en ese sentido, las políticas que hemos llevado adelante son, como lo dice Verónica Gago también en su libro La Potencia Feminista. Esas fueron las potencias, esos fueron los sueños. La militancia es soñar. Nosotros soñamos en su momento que las compañeras sean parte de estas instancias, ¿no? Y de estas instancias políticas, y de soñar también de nuevas sujetas políticas, de podernos reconocernos en ese sentido. Sujetas políticas y sujetas epistemológicas también, ¿no? Que construyen un conocimiento y que tienen todo para enseñarnos a nosotras, en general, políticamente hablando, entendiendo a este proceso, ¿no? Como es eso, ha sido y sigue siendo un proceso político, un proceso subjetivo, un proceso económico, un proceso cultural, artístico, digo, y epistemológico. En la vida de las compañeras hay mucha cuestión acerca de cómo han construido el conocimiento, digamos, político, y que, bueno, siempre, yo me acuerdo mucho de la Lola una vez, que de cuando empezábamos en todo este camino juntas, de decir eso, las compañeras vienen a cachetearnos, y eso es lo que, a cachetearnos, ¿en qué sentido? Este feminismo blanco, ¿no? Bueno, de muchos años de preponderar, y solamente, en un momento era básicamente solamente el género. Bueno, las compañeras travestis, las compañeras migrantes, las compañeras presas y liberadas, vinieron a cachetearnos, a recordarnos, y que todavía se nos olvida, y terriblemente se nos olvida, y caemos terriblemente en errores políticos garrafales, lo que es la clase, lo que es la raza. Es mujeres, raza
y clase, ¿no? Como Davis también, como Angela Davis también sostenía, ¿no? Y el poder reconocer eso, el que nos den esas cachetadas, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? Me acordaba de la Lolo de decirnos, nosotros no somos su hambruna epistemológica en un punto también, ¿no? Hola, te puedo llamar para hacer mi tesis de la conchinchilla y etcétera, ¿no? De trabajo sexual, o te puedo llamar para hacer mi tesis de acerca de las travestis, de las trans, qué sé yo. Bueno, el poder reconocer APA, sí. Estás en esa cuestión de hambruna, ¿no? De sacar también ese conocimiento epistemológico de las compañeras. Entonces digo, es todo un desafío, me parece, en ese sentido, el poder continuarnos pensando en esos términos políticos y estratégicos. Salir de la cuestión de víctima, salir de la cuestión meramente de género. Acá el feminismo tiene que ser apuntando hacia la clase. Tenemos que construir en ese sentido, como Mala Junta, como Frente Patria Grande, es la intención política esa, ¿no? Es con las compañeras de abajo. Venimos también de tener como referenta a nada más ni nada menos que por primera vez en la historia una diputada cartonera. Y eso es una cuestión histórica que como frente, yo siempre lo traigo a relucir, digamos, porque es una cuestión histórica. Que una chabona que tiene mi edad, tiene 32 años, Natalia Saracho, que salió del 2001 juntando basura con la cadera reventada, esté ahora, por primera vez en la historia, el pueblo ocupando la banca del pueblo, ¿no? Y bueno, eso ha sido también producto, digo, de los sueños colectivos. Y son cuestiones desde los feminismos, continuar soñando en ese sentido, ¿no? Y también reconociendo, me parece, de aquellas que venimos más desde el feminismo blanco también, que queremos otra cosa, totalmente que queremos otra cosa, pero empezar a corrernos, ¿no? Eso es fundamental para que podamos construir otras cosas, ¿no? Y que sean más las Lorena Rocha que estén en la universidad dando una charla como estas, y que sean más las Lorena Rochas que estén en la universidad trabajando, y que sean más las Natalia Saracho que estén en la Cámara de Diputados, ¿no? Por eso es que militamos, por eso es lo que yo milito particularmente, y Agustina, y Edith, y Lorena, digo, y la María José. Eso es lo que queremos transmitir también en este conversatorio, ¿no? Esos horizontes políticos, ese deseo, esa potencia feminista y ese mundo, ese otro mundo es posible, y se hace a través de la militancia, ¿no? Y reconociendo también que dentro de los feminismos, porque son los feminismos, es eso lo que se ha producido también durante esta genealogía, ¿no? Los feminismos son políticas, y por tanto hay intereses. En este caso, los intereses y en el tablero son dos en el tablero. O son opresores o son oprimidos. Es corta. Así como hay dos modelos de país, por ejemplo, ahora, en este sentido de opresores y oprimidos, ahora en el encuentro plurinacional o el encuentro nacional, hay también dos modelos hay dos modelos. Hay opresores y hay oprimidos. Nosotros vamos a ir a lo que es el de octubre, que es el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias. Nosotros vamos a ir a nuestro pueblo. ¡Exacto! Dejemos de tanta paquetería y siempre con lo mismo.
Y creo que el feminismo también, metiéndole a luchar un poco ahí, creo que el feminismo también pasa a ser un poco del mariconeo machista que tenemos como sociedad. O sea, la mujer en un punto dentro del feminismo se empieza a correr como eso. Querer hacer dos encuentros, claramente hay una división de clase y de sociedad que no quiere rozar con el pueblo realmente, con las compañeras que día a día, desde los sectores que estamos siendo quienes bancamos ollas populares, quienes acompañamos a las compañeras, quienes estamos para abordar un montón de situaciones que el Estado muchas veces no están dejando solas, que las organizaciones sociales, ya sea AMAR, ya sea el René, ya sea la Avenida Argentina, que creáramos un plan de educación para nuestras compañeras, las hijas de los compañeros y todo eso. Creo que eso realmente puso en escena quiénes somos las minorías. Creo que tenemos como ese poder de decisión de abordar situaciones que a la blanca cheta no le dé el cuero. O sea, ella habla de lo que la rodea, en vez de nosotros hablamos cuando haces un guiso con hueso y cuando comes un guiso realmente con carne. Pero si es con hueso le ponemos y el amor que queremos que salga, para que también la compañía que está a la par mía no se sienta también como sola en este empuje. Así que eso los dio esto, a la muerte. ¿Qué pasó, papá? No. Ah, no, los nenes. Eso es lo que siempre nos pasó a nosotros. O sea, creo que, como hablamos muchas veces con las compañeras, las 1001 formas de matar al colectivo, fue lo que todos sabemos. Creo que hoy hablar de las miserias que el colectivo sufrió es darle más rienda al que me tomes por lástima. O sea, ¿de qué miseria te voy a hablar si vos me la hiciste vivir? Y vos las viviste conmigo a la par, derecho me tocaba. Tu forma de matar al colectivo fueron estas. El primer no, entre los 13 y los 16 años, donde la gran mayoría salimos abandonadas por nuestra familia, abandonadas por una se hace responsable y donde en el único mercado encajamos es en el de la... Entonces, hablar de todo eso que ustedes como sociedad, que el colectivo sufrió por muchísimos años, creo que hoy la palabra es resistir. Resistimos a todo eso que vos me dijiste que no. A morir con el nombre fuera ley. Mis compañeras murieron llamándose quien eligieron ser, por más que su documento dijera todo lo contrario. Y creo que esos logros hoy nos dan el empuje para seguir impulsando que los derechos que nos niegan son los que realmente nos corresponden. Que dejemos de que sea que algo que nos corresponde como sociedad, que hoy se nos tome como un número de un 1%, para una sociedad que va acrecentando es muy poco
lo que es la capacidad para acompañar a las compañeras en un trabajo. Entonces todas esas barreras y todas esas conquistas también nos tienen que hacer ver que todavía sigue habiendo niñas prostituyéndose, y que todavía no hay un acompañamiento, que todos los acompañamientos que hacemos son de compañeras muchas veces que ya superan la adultez, pero en ese acompañamiento hay una enfermedad de por medio, entonces a la compañera muchas veces se la ayuda en las últimas etapas de su vida, y nos olvidamos qué pasa en ese tramo de esas niñas que van a pasar por lo mismo. Lo que hablábamos con Agustina es que la única experiencia o cosa que le podemos dar como ejemplo es decir, te va a pasar lo mismo que a mí si no creamos algo o no se crea algo para acompañar a toda esa infancia diversa que viene aflorando. O sea, nosotras ya la pasamos, o sea, yo ya me comí los palos, yo ya me comí ya de estar en cana, yo ya me comí ver a mis compañeras morirse, yo ya sufrí los no rotundos y más dolorosos que me pudieron decir. O sea, yo sabía que mi familia estaba protegida, pero saliendo del seno familiar sabía que la peor batalla que yo iba a tener era la sociedad. La sociedad que me cerró puertas por muchísimos años, me cerró la puerta. Y como hablamos con las compañeras, con la Flor, con la Agu, bueno, con Edith, que tuve la oportunidad de conocerla, hablamos de esto, o sea, si querés realmente conocer a una travesti, no le preguntes qué te pasó en la vida. Porque vos sabés lo que me pasó en la vida a mí. Vos sabés que yo no pude estudiar, vos sabés que yo no pude trabajar ni tener las mismas capacidades que tuviste vos. No porque no lo tuviera ni fuera inteligente, sino porque no me daban el espacio. Porque los profesores, cuando te veían de manera amanerada, llamaban a tus padres, tus padres con todo el dolor del alma, al saber que había una diversidad en su casa y no saber abordarnos, terminaban por expulsándote de la casa. Donde, o sea, te mandaban como a hacerlo, o sea, y yo lo veo hoy que materné, que mis niñas ya son unas preadolescentes y que tengo un varoncito de 9 años, yo no hubiera tirado a mis hijas a la calle con 13, con 14 años. Más allá de que yo hubiera tenido todo ese impulso y toda esa hormona de querer enfrentar mi vida, creo que no hubiera dejado ir a alguien a la calle de esa manera. Y creo que la mayoría de las compañeras pasamos por esto. O sea, hablo por mí, pero hablo también por todas mis compañeras que mal tenemos más o menos la misma historia de vida y que tuvimos que pasar montones de cosas para que se dieran cuenta. Primero que todo, sacarlo en el año 90, sacarnos de los libros psiquiátricos y dejar de pensar que el pensar diferente no era porque estábamos locos, no era porque estábamos locas. Creo que siempre se los trató de matar en silencio. La sociedad siempre nos mató en silencio, pero cuando te aceptaban era porque o eras graciosa, o animaba la fiesta, o era la mejor peluquera, o en sí, en muy pocos puntos, el travestismo se hacía relucir, pero era también apagado. O sea, mucho tiempo antes las travestis se usaban para los carnavales porque no podían entender que unos cuerpos tan exuberantes fueran
mujeres trans. Pero esos mismos que las celebraban y las aplaudían, después de los 3 días de carnaval se tenían que esconder bajo 7 llaves porque las odiaban, las apaleaban y si es posible las pasaban por encima. Entonces, eso también muchas veces que por ahí nos hacen pensar que, ay, estoy re de acuerdo, yo te acompaño, pero ¿cómo sos? Ay, contame, ¿viste? Esa barata de circo que viene con su paquetería, ay, pero contame, ¿sufriste mucho? Oh, para un poco, o sea, puedo ser lo más normal que sea, lo único que vos me estás viendo todo el tiempo en cómo cojo. Anda para allá que tengo que conversar. O sea, esto de la búsqueda de la espectacularización, como la búsqueda de la travesti que sea como un espectáculo para consumir como una víctima. ¿No? Es que también la sociedad tiene un estereotipo de la travesti ridícula, vulgar, como Zulma Lobato, y la Florencia de la B, que aspira a ser una mujer cis, blanca, cheta, y la Zulma Lobato todo lo contrario, ridícula, que todo el mundo se le ríe. Son esas dos puestas que tenemos nosotros en el colectivo. Que está bien, o sea, Zulma Lobato siendo ridícula fue la número 1, y hay que dejarla ser, como la Flor de la B, que ahora le pesa decir que es el colectivo, aunque siempre ella se trató de apartar. O sea, creo que las que sufrimos mal somos las quienes siempre nos tratamos de superar y nos pusieron el pie encima. En mi caso, o sea, yo vengo de una familia que es constituida por 10 hermanas, tengo más de 35 sobrinos, crié 3 infancias que están a cargo acá, y sin embargo para la sociedad todavía le sigue faltando. ¿Qué? ¿Qué le sigue faltando? ¿Qué quieren de nosotras aparte de exponer las miserias que siempre quiere que expongamos? Porque la verdad, creo que se busca también eso, hurgar lo que nos hizo tanto mal. O ponerle, ¿cómo te llamas, Lorena? No, pero ¿cómo te llamas de verdad? Lorena, hermana. O sea, ¿por qué tenemos que reafirmar todo el tiempo quiénes somos o qué queremos? Eso se tiene que romper, empezar a romper con las barreras de entrar a todos los espacios que son públicos y sociales para todo el mundo, sin tener que llevar un carnet de trans y sin tener que poner en peso siempre quién sos o de dónde venís para tener peso. A vos, Agustín Iglesias, a vos, Flor, o a María José, no le preguntan. José María Zapata, ¿mujer sí? ¿Sos sí o no? No, soy José María José, en vez de nosotras. Lorena Rocha, travesti, trans, o sea, me tenés que mandar el currículo completo para que me puedan aceptar, siendo que ustedes corren con esa desventaja. Vos dijiste María José y firmé y ya. Ahora voy yo y es otra la cantada. Chicas, quedaron todos como en Robocop. ¿Qué les pasó? María José, ¿abrís los ojos o los cerrás? Hable el men, chica, hable el men. Sí, en esto que decías, Loli, tal vez de los dos modelos, ¿no? Que decís, o es ridículo o es la diva total, ¿no? En ese sentido también como los ideales sociales, las construcciones sociales acerca de lo otro. En este caso, lo otro vendría a ser lo trans, ¿no? Y que también me parece que viene un poco ligado a esto de, ay, pero ¿cómo sos? ¿Cómo sos? Digo, a cierta cuestión de que es bien neoliberal, de la empatía.
Yo así construyo empatía con vos, sabiendo, no sé, qué hiciste, qué te pusiste, que no, te trucaste, no te trucaste, ¿no? Como hay tal vez una cuestión ahí bien neoliberal que es la palabra empatía. Y no es empatía lo que militamos. El feminismo no es empatía. El feminismo es solidaridad. Son cuestiones totalmente diferentes, son cuestiones políticas totalmente antagónicas, la empatía y la solidaridad. La empatía desde los feminismos me parece que nos lleva un poco más a estos planteos que dice la Lolo, que los vive a diario, aún hoy, en pleno siglo XXI, ¿no? Porque la empatía, hay que ser empática con... La empatía tiene una cuestión para mí más neoliberal en el sentido de que empatizo con vos, pero desde lejos. La empatía está en la mente. La solidaridad está en el cuerpo. Yo soy solidaria con las compañeras travestis, con las compañeras presas, liberadas. La solidaridad en la militancia implica la corporalidad. Pongo el cuerpo con vos. A cuerpo, hago un acuerpamiento. Y me parece que es ahí la distinción con esta cuestión de la empatía, que es más neoliberal y que es más de sí, yo acompaño los derechos de... Hoy es el día contra la internacional, contra la discriminación, bla, 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 pero digo, ahí se queda mi militancia, mi empatía y lejos está de pensar, por ejemplo, bueno, ¿tengo alguna compañera trans estudiando conmigo en la universidad? ¿Tengo alguna compañera trans trabajando conmigo? ¿Tengo alguna amiga trans, algún amigo trans en mi vida? Eso implica otra visión o otra perspectiva más solidaria, donde el cuerpo se implica, porque es mi amiga, porque es mi amigo, porque es mi compañera, no que está allá, en esto que decía la Lolo, en un cupo del 1% laboral trans, o del 2%, no me acuerdo cuánto, pero digo, que eso es más empático. Sí, está por ahí. Tal vez apuntar en esos términos, ¿no? En la militancia de que los feminismos lo tienen, pero hay veces que se mezcla mucho la cuestión neoliberal ahí también. Y lo que es el feminismo popular, el transfeminismo popular, es que lleva adelante la corporalidad en esas luchas que emprende. Es también, la mente, es el cuerpo, es el corazón, en todo. También agregar, Flor, a esto que vos decís de la empatía y la solidaridad. La empatía genera como estas maquinarias de visibilidad, ¿no? ¿Viste? Cuando se dice, bueno, hay que visibilizar cierto problema, cierta situación, cierta condición, en la cual se visibiliza pero no se interviene de ninguna manera. Entonces la diferencia en esto de construir visibilidad, porque, o sea, a ver, ¿qué aspectos de la visibilidad son necesarios, no? En ese sentido, como la Lolo siempre habla de que hay una diversidad que tiende a ser absorbida por el neoliberalismo y que ella le dice como la diversidad más oligarca o oligarquizada, que solamente como que adquiere una visibilidad, bueno, y ahí se queda, ¿no? O sea, discute en términos de la identidad, no discute en términos de cómo viven esas identidades específicamente en lo concreto y en lo material. Y en torno a eso está bueno plantear esta discusión de la ley que también nos convoca de los 10 años de la ley de identidad de género, que es una ley fundamental que ha sido como parte de un gran reconocimiento histórico de la identidad travesti trans y una multiplicidad de identidades, y que también esa ley permitió como despatologizar, ¿no? En parte. Porque lo que discutíamos también es esto, el Estado, en realidad, reconociendo esto o este tipo de identidades, dio un paso histórico, pero lo que necesitamos es un reconocimiento material específico, ¿no? Y más a las identidades travestis trans que vienen soportando años de violencia, incluso por parte del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, en realidad, creo que también es una ley antirrepresiva,
el Estado en realidad no es que no, o sea, no sabía, o sea, no, o sea, la existencia de las personas trans, travestis, no binarias, principalmente trans y travestis, para el Estado era como un proceso de represión, ¿no? Que es por lo que luchó mucho Loana Berkins. O sea, porque no solamente que no eran reconocidas, sino que eran reprimidas en la calle tal como sucedía en la dictadura, y en parte, digo, es un problema que sigue sucediendo. Son identidades que están clandestinizadas, que siguen en el trabajo nocturno y que no se les reconocen un montón de derechos, ¿no? Entonces el Estado no solamente no reconocía las identidades, sino que actuaba como un aparato represivo de esas identidades y así terminamos contando muertas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, Lolo, te paso la palabra, ¿cómo pensás, ¿no? Este proceso de la ley de identidad de género hoy, cómo lo pensás hoy actualmente, qué desafíos y qué procesos, qué discusiones hay que dar para reactualizar el legado que trae esa ley? Junto con esto que decíamos de la lucha antirrepresiva, ¿no? Que eso es fundamental. Y es una pata fundamental del feminismo, porque el feminismo, o sea, sin las presas, sin las liberades y sin la lucha antirrepresiva y antipunitiva, no es feminismo, ¿no? Simplemente es una complacencia de empatía y visibilidad de ciertas problemáticas que funcionan como un espectáculo para la sociedad blanca, heterosexual, etcétera, etcétera. Estás muteada. Ahora sí. Ahora Bueno, sí. pensando en que la ley vino como a ayudar un poco a nuestra resistencia, porque como recién les decía, nosotros ya éramos sin una ley de identidad de género, ya nos habíamos construido históricamente. Lo que vino a hacer la ley fue abrir el abanico del que todo el mundo ahora estamos hablando, de los derechos que nos corresponden y que todavía aún en el siglo XXI tenemos que seguir dando las discusiones que estamos dando ahora. Si a las travestis nos corresponde que nos eduquen, si a las travestis nos corresponden que tengamos una obra social, si a las travestis les corresponde un trabajo digno, sí, nos corresponde, por ley nos corresponde. Si queremos que en el colegio se hable de diversidad y que no se abandone esa diversidad que viene aflorando, sí, hace falta en esto de lo que es el abanico de la ley trans. Hace falta ese acompañamiento que todavía no hay. Hace falta que los den también la decisión de querer ser los que querramos ser, y no porque está la ley, las compañeras van a querer dejar su vida. Hay muchas compañeras trabas que te dicen, yo soy prostituta, a mí no me pesa ser prostituta. Lo que sí me pesa es que yo no tengo un acompañamiento médico, que yo de esta me muero y sé que no me va a ayudar nadie. Entonces ahí sí tenemos un problema que les toca al Estado y le toca a la salud. ¿Qué hacemos con estas compañeras? Como siempre pasó, que las miles de muertes que tenemos fue por falta de asistencia médica. Y los médicos todavía te dicen que no saben manejar un cuerpo travesti. No saben porque nunca lo hicieron, porque los travestis nos construimos nosotras. Nosotras armamos un cuerpo travesti. Entonces, de todo eso que la ley viene acompañando, hay un montón de puntos todavía que faltan. Y recién lo decíamos, a usted no le preguntan cuando van a hacer un currículum o sea, nosotras sí, y eso sigue siendo todavía para nosotras. Un acto todavía donde seguimos no encajando en esto.
y que los que lo siguen teniendo nosotros como que se los damos para conformarnos. Y yo no quiero conformarme con nada. O sea, yo quiero que vos tengas en cuenta que yo no quiero tu conformidad, ni que vos te sientas conforme por darme algo. Quiero que te sientas conforme, sentirme conforme cuando vos me digas, la Lorena lo hizo, es de ella. No que vinieron otros a poner eso, o sea, eso realmente es valioso realmente. Cuando vemos que el colegio funciona, porque si no todavía seguimos siendo, como lo decimos con la flor, seguimos haciendo la saga y seguimos siendo donde nos llamás para y vos decirme, ay, pobre, qué horror, yo no lo hubiera pasado, ¿cómo lo hiciste, hija de puta? Mientras me mirabas y pasabas por el frente y veías la tabla y te cagabas de risa. O sea, todo eso es lo que sufrimos nosotros en estas ciudades tan chicas. Nos conocemos todos con todos nos conocemos. O sea, en algún momento pasaste por Río Cuarto y viste las trabas paradas en la esquina del bulevar. Alguna vez pasaste por el centro y viste las putas paradas en la esquina. Y te diste vuelta la cara, porque no te dio la cara para mirarlas a la cara y decirle, pobre loca, ¿y qué podemos hacer por esta loca? Te regodeaste y las insultaste y dijiste, esta manga de loca o esta manga de puto que están parados en la esquina me enferma. Sin saber que tienen un olvido social que todavía sigue. O sea, esa sociedad hipócrita no la queremos más. Cuando decimos que queremos un país revolucionario, con más. Y a esa porque otro. Y siempre le decimos algo, y creo que nos hemos conversado en un montón de charlas que hemos tenido con la chica. Esta pandemia sacó a relucir dos cosas: lo tan porquería que podemos ser como seres humanos y otros de verdad. Porque eso sacó esta pandemia también a relucir. ¿Cuál mierda como sociedad somos y cuánto nos interesa el otro de verdad? Porque muchas veces, y siempre pasa lo mismo, damos lo que lo tenemos y hay un compromiso de dar, pero sin comprometerme. Yo pienso que de esto es comprometerse. Cuando la Flor dice, yo no veo travestis adentro de la universidad, y no la vas a ver porque no nos dan el espacio. Si vos no ves travestis en el Consejo Deliberante dando ese debate, es porque no nos... También tenemos que dejar y empezar a romper eso. Quienes tenemos la voz y quienes hablamos de experiencias propias somos nosotras. Nosotros tenemos la sazón de nuestro guiso para vivir esta vida de miseria que vivimos hasta este momento. Chao, mi amor. Cuídate. Anda con cuidado. ¿Ah? Yo no tengo la billetera acá. Mi nena. Pensaba, Lolo, discúlpame que te interrumpa, pero esto que vos decís, como nosotros tenemos la sazón de nuestro vicio, creo que estamos, como decía la Flor, asistiendo como un momento histórico en el cual con Natalia Saracho como diputada,
ya tenemos como una prueba histórica de que ya no hay que ocupar, o sea, de que los feminismos blancos y todo lo que ya sabemos ya están atravesando un nivel de decadencia tan grande que necesitan ocupar otros discursos en vez de sostener compañeras que pueden encarnar los discursos con su cuerpo y con su corazón y con sus propias vivencias, ¿no? Y eso es lo tan difícil y por lo que nadie se pregunta por qué no hay una travesti en la universidad, por qué no hay una cartonera en la universidad o en el Congreso o en los espacios institucionales, ¿no? O sea, como ese nivel de decadencia de las instituciones con el funcionamiento de la lógica tan colonial y la interpelación que vos haces a construir otras sensibilidades, ¿no? Como no queremos ser más esta humanidad, creo que ese es un mensaje sumamente claro del movimiento travesti y que lo tenemos que recuperar. Y además, agrego una cosa que me interesaría que puedas como discutir. Las travestis en el Consejo Deliberante o las cartoneras en el Congreso no van a discutir su situación de travestis o de cartoneras, van a discutirlo todo, ¿no? O sea, no van a discutir solamente la situación de los pobres, sino también la situación de los ricos, ¿no? De la oligarquía terrateniente y financiera, sí. Pero pasa eso porque van y repiten desde un papel algo que está teorizado. En cambio, las personas que pisamos el territorio y que caminamos las calles, no tenemos que repetir cosas, las vivimos día a día. Entonces no las repetimos desde un papel. Ese feminismo se encarga de repetir desde una hoja, de teorizar, y no sabe lo que es la realidad de cada compañera. Por eso pasa eso. Sí, totalmente. Y aprovecho esto no para decir que la teorización tiene que tener una base material, sino es una teorización totalmente abstracta y que se basa en un feminismo, ¿no? De la identidad, reconocer si sos mujer, travesti y demás, pero esa mujer o esa travesti o quien sea viene de unas condiciones materiales específicas que determinan su pensamiento, que determinan sus acciones. Entonces nosotros tenemos el desafío en las universidades, en las escuelas, en los espacios comunitarios o en donde sea, de trabajar sobre esa epistemología, que no es nada más y nada menos de cómo se han construido los saberes desde abajo para que las compañeras puedan sobrevivir y generar otras condiciones de vida, otras sensibilidades, otras luchas. Y la interpelación viene desde abajo, cuando la teorización viene desde arriba, en estos procesos de abstracción tan complejos y tan... es porque ese discurso no se encarna, ¿no? Y digo, ¿por qué siguen portando un discurso que no les pertenece? Por eso es importante esto de decir, bueno, ¿quién está dando las discusiones sobre la ley de identidad de género? ¿Mujeres cis, blancas y heterosexuales? Bueno, si asistimos a esas instancias, deberíamos al menos sospechar de que esas personas no pueden discutir, pueden participar y lo que sea, pero las que tienen que estar al frente son las que encarnan esos procesos de lucha, ¿no? Porque el ejercicio de decolonizar es un ejercicio que no nos va a dar ningún descanso, es permanente, ¿no? Pero esto lo quería por ahí, esto de las travestis en el Consejo Deliberante o en la universidad, a discutirlo todo, no solamente la condición de vida de las travestis o lo esperable que esos espacios tienen para esas personas, ¿no? Para esos sujetos políticos. No, por esa misma razón, cuando yo digo que las travestis deben ocupar espacios, pero que no ocupen esos espacios de florero como se está sucediendo con lo que son los cupos laborales trans. O sea, no nos toman como sujetas pensantes, no nos toman como sujetas políticas, que es lo que queremos que se nos tomen realmente como sujetas políticas, que se nos tomen realmente como sujetas que podemos organizar y hemos podido sobrevivir al terrorismo social, porque hablemos de un terrorismo que se ensañó con el colectivo de un montón de maneras, se ensañó con el colectivo.
Se ensañó en poner artículos que sabíamos que no eran válidos, se encargaron de perseguirnos, se encargaron de golpearnos, se encargaron de violarnos, se encargaron de un montón de cosas esta sociedad. Y asimismo, con todo ese dolor que nosotros veníamos sintiendo y siendo tan niña, porque todo esto que nosotros hablamos nos sucedió de niñas. No nos sucedió de adultas, de mujeres de 30, de 20. Éramos niñas de 14 años. Yo tenía 14 años y me maquillaba y que parecía una chica de 20. Entonces vos decís, y que en un momento me lo pregunté, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo ser alguien que pueda estudiar, que tenía sueños de estudiar, que tenía sueños de realizarse, que tenía sueños de enamorarse? Que rompieron mi infancia. Si vos te pones a pensar, a mí me rompieron y a mí no se me va a pasar con que me den la palmadita en la espalda, como siempre decimos, ay, te acompaño, querida. No, o sea, hay una doble moral de aquel que nos hizo daño por muchísimos años, que hoy le pesa en tu conciencia, hoy pesa en la sociedad ver que nos mataron de esa manera. Ver que con alguna acción que cada uno de ustedes hacía, a nosotros nos mataban o los fortalecían. ¿Me entendés? Eran ese, y creo que somos sobrevivientes todo el tiempo. Sobrevivimos a un montón de cosas, sobrevivimos a la paliza de nuestros padres, sobrevivimos a la paliza de la policía, sobrevivimos a la paliza de aquel que venía borracho con otros amigos y nos encontraban en la esquina y por decirlo 2 o 3 pavadas, terminábamos presas nosotras. Entonces, todo ese dolor que nosotros sufrimos, ese dolor atroz que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, creo que hoy empieza a subsanar, pero también que en esa sanación que nos vienen dando, falta como el compromiso verdadero de querer que nosotras empecemos a ser parte de esta sociedad. Pero en serio, y sin ponernos como víctima, porque yo no me siento víctima de nada. O sea, no, estoy orgullosa de ser trans. Y si volvería a nacer, elegiría esta misma vida que me toca vivir hoy. Pero la elegiría de esta forma, con todos estos derechos que hoy tenemos. ¿Me entendés? Con el derecho de que yo pueda ir y poner un currículo y que no se me tomen 20.082 preguntas para decirme no o para decirme sí. Entonces, eso es lo que la sociedad todavía tiene que cambiar. Y si no vemos travestis y no vemos las compañeras en estos espacios que son fundamentales para la formación, como la universidad, como esas cosas, porque también pienso que falta el compromiso de esas instituciones con el colectivo. Falta. Yo pienso que así como tenemos estos conversatorios, deberían haber muchísimos más conversatorios para que nosotros podamos seguir disputando estos espacios. Para que sepa también y sepan nuestros pensamientos cuando hablamos. Y que ustedes los noten al hablar nosotros tendrían que haber un rencor atroz con ustedes. Nosotros tendríamos que, no sé, ponerle una bomba a la sociedad por las veces que nos mató. Y sin embargo, hoy volvemos a tomar la apuesta, volvemos a creer en esta sociedad, a que nos abran las puertas, porque nuestra vida, siempre digo y siempre lo voy a decir, a nosotros se los juzga cómo nos acostamos en una cama o con quién nos acostamos, cosa que a ustedes no les pasa. En cambio al colectivo sí, tanto el colectivo trans como a las lesbianas, como los varones trans, o sea, nuestra vida es compleja por el solo hecho de sentir diferente, que no entras
en los parámetros normales de una sociedad blanca paqueta. Entonces, ahí lo decían las compañeras, nosotros estamos con las presas, con las putas, con las trabas, con todo el rosquerío y el feminismo popular que queda por abajo de las señoras de té, me quedo con esas de abajo, que somos las laburantes, que somos las que le ponemos el pecho, que no le tenemos miedo a nada, que si una compañera necesita una mano, sabemos que vamos a estar. Creo que eso a mí personalmente me dice ser, y también me lo digo, wow, tenés 40 años, la pasaste. Tenés 40 años. Y te puedo decir que recién María José lo decía, nosotros hace 9 años que estamos organizadas. Este año vamos a cumplir 10 años de organización. Y si me preguntás qué me pasó por mi mente para poder organizarme, fue sentarme en una cama y pensar que, y lo dijo la Flori recién, yo no quiero ser la hambruna de nadie. Yo no quiero ser tu miseria, ni que tampoco me tome por lástima. Lástima me da a mí, vos me das lástima. De no entender. Esa es la lástima que tengo. La lástima la tengo yo hacia vos. Que venís a los libros viejos, hablemos de nosotras, nuestra escuela, para que hoy la pongas en puesta para decir, bueno, somos inclusivas. Llamar a quien realmente tenemos que ocupar esos espacios para que realmente seamos inclusivos y que nuestra voz tenga ahí peso. Porque si no, siguen hablando por nosotras. Y cuando se habla se nos nombra mal. Y siempre buscamos la conversación de una traba para buscar la miseria de la travesti y no ver las travestis que realmente nos ponemos al servicio de la comunidad, poniendo una olla popular, teniendo un apoyo comunitario, acompañando a las compañeras con alimentos, preocupándonos por si las compañeras comen o no comen. Eso realmente es militancia, eso realmente es una militancia transversal, transfeminista y popular, que es lo que queremos hacerle llegar a la mayoría de los que hoy estamos en este conversatorio, y que es de la única forma que salimos adelante todos. A lo mejor no nos conocemos todos, pero en algún punto pensamos igual en decir, la traba y la migrante tienen el mismo derecho que yo lo tengo. Esas son primeras cosas que nosotros empezamos como a ver que era posible. Que mi voz hoy suene más fuerte también es posible gracias a las compañeras que me rescataron en esto de la militancia. Yo era muy fría, era muy tibia, creo que hablaba muy bajo, pero eso también me lo hizo hacer la sociedad, de que mi voz fuera baja. Porque para mí era el silencio, para mí era lo nocturno, para mí era eso. Hoy sentarme a discutir de esto, creo que para ustedes también es asombroso, pero más asombroso es para mí poder decirles de dónde venimos y quiénes somos. Y que no somos unos bichos extraños, no nos piense que somos ninfómanas, que vivimos todo el día pensando en sexo, o que nos gusta la vida de locos. Si ustedes supieran que yo soy todo lo contrario, me acuesto a las 9 de la noche, me levanto a las 6 de la mañana, correr toda esa fantasía o esa visión que tienen del colectivo también es fundamental para esta sociedad que entienda que no somos tan diferentes. Quizás somos muy parecidos, pero lo que nos falta es conocernos. Y cuando realmente empiezan a tratar a una travesti, y lo hago acá presente porque tengo a 3 compañeras que tuve la oportunidad de conocer, como la Abu, la Flor y la Edith, decirles que no somos diferentes, que no somos unos bichos raros, ni que le vamos a salir con 80 consoladores, ni le voy a presentar 80 machos. Te voy a hablar realmente de la realidad que vivimos, de cómo realmente se meten las patas en el barro para que realmente podamos
sentir lo que es estar en un barrio popular donde la mayoría de las trabas venimos de barrios populares y la mayoría de las presas y de las trabas que están presas, ninguna vienen de barrios pomposos, venimos de barrios populares, de las villas. Entonces ahí también vemos esa falencia que hay con la justicia con nosotras. He tenido compañeras que se la han llevado presa hasta por 5 años por el solo hecho de que era travesti. Bueno, ustedes la conocen acá, la Saya, ¿la conocen? La Saya ha sufrido esa violencia y esa persecución policial hasta hace muy poco tiempo. Entonces, contra toda esa violencia que nosotros... Perdón. No, estaba escuchando atentamente. Y hace poco, la semana pasada, estuve en un congreso en Buenos Aires y fuimos a hacer un recorrido por la ESMA. Yo ya lo había hecho hace unos años y ahora lo que advertí es que primero que había como una zona en la ESMA dedicada específicamente a las mujeres, pero también, y me llamó la atención porque yo vengo de la ciencia política y esos son temas, digamos, que el tema de la dictadura y de la represión son temas que uno ve y que sobre los que uno estudia, ¿no? Había varias menciones especiales y sobre la deuda, digamos, de estudio sobre la represión que hubo sobre personas trans. Cosa que no sé yo de qué tiempo, pero no debe hacer más de 5 o 6 años que está. O sea que hay como una deuda, todos lo sabemos, pero ¿no? Una deuda también específica y me acordé de esto por lo que decían ustedes de cómo solamente se advierte o sea, cuando les remite al Estado es un rostro que es netamente represivo, digamos, el Estado. El Estado no tiene por ahí esos formatos que puede tener en otros colectivos por ahí, ¿no? Qué sé yo, el tema de la salud. Yo les pregunto, pero la verdad que por desconocimiento. El otro día estuve participando de un evento que hubo en la universidad sobre los 10 años de la ESI, en conmemoración, digamos, y hablaban de una ley integral trans. ¿Ustedes también están en esa lucha? Porque recuperaban un poco esto que vos, Lorena, recalcabas, el tema de la salud y el tema de la educación. Yo no sé si ustedes también militan por esta ley, si eso está, no sé en qué instancia está, digamos. Yo lo escuché y lo asocié a estas cuestiones, digamos, del acceso a la salud y también del acceso a la educación. Ahí está lo que vos decías cuando hablamos de reparación. La reparación con nosotros tiene que ser desde el momento que somos expulsadas del seno educativo, siendo muy niña, y que, como vos decías, también el Estado abandónico que nos abandona, sabiendo que estamos, porque sabiendo que estamos en el seno o en el foco, tampoco hizo nada. O sea, y cuando hablamos de reparación, esta es la reparación que nosotros pedimos. Pero no la pedimos para el colectivo en sí ahora, la pedimos para esta reparación que tiene que haber para estas compañeras que vienen surgiendo, aflorando en esta diversidad, estas niñas que van a pasar por lo mismo que pasamos nosotras, con este correr donde éramos un punto donde llegamos a la prostitución con menos de 15 años, donde ni los derechos humanos, ni los derechos del niño, ni un montón de derechos que nos corresponden como seres humanos se tenía esa contemplanza con nosotros, era todo lo contrario. Se los hostigaba tanto y se los maltrataba tanto que
cuando hablamos de estadística, de que las compañeras no llegan a superar los 40 años, hablamos justamente de eso, de la forma de matar que había para el colectivo. ¿Qué decían ustedes? Bueno, salió a los 13 años de laburar, a los 20 se agarró una infección terminal, a los 35 se murió. Es cruel, pero es realista. Y eso lo creamos nosotros. Cada vez que pasamos por una esquina y vemos a una traba nueva, o vemos a una chica nueva, ¿me entendés? Todo eso que nosotros hablamos acá lo vemos a cotidiano donde estemos y en el lugar que estemos. Por eso cuando se tocan esos temas, o estos temas de basta de tapar el sol con un dedo, es decir esto. Estos feminismos populares que arman esta economía popular, que aprenden a vivir con un cinturón como es la inflación, es esta economía. Son las prostitutas que están paradas en la esquina, son las trabas que están paradas en la esquina y que el Estado sigue minorizando. Y que todo el día y que todo el tiempo tenemos que ayudar a esas compañeras. Desde nuestro lado y de donde yo estoy, que me encanta la militancia, aprendí a acompañar a mis compañeras, cuando a mí nadie me acompañó. Yo me sentí sola, o sea, me sentí morir. Yo me sentí morir en un punto cuando vi que no había salida. Bien pensé en decir, ¿por qué elijo esta vida de trans? ¿Por qué elegí esta vida? ¿O por qué me tocó esto a mí? Y después dije, bueno, pero si me tocó esto a mí, bueno, tómatelo con soda. Pero el tomármelo con soda también significó aprender a mirar para atrás y tener un tercer ojo al frente cuando la gente me viene y me soba la espalda y te dice, ay, te entiendo, o la que viene y se siente con vos y no le importa si tenés la barba así, si sos demasiado femenina, si sos demasiado masculina y me interesas como persona. Ese es realmente el compromiso que tenemos que tener, porque si no sigue siendo todo superficial. Ay, estuve con una traba, pero no sabe la barba que tenía, era un loco. ¿Me entendés? Dejar de vernos por encima y realmente conocernos en el interior. ¿Quiénes somos como personas? ¿Qué sentimos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que cambien? Yo materno a 3 infancias y para mí, o sea, enseñarle a mis hijos que afuera hay otras cosas y hablarles de la diversidad, creo que ellos tienen la mente más abierta que nosotros. Entonces, dejarnos de pensar como que nuestra vida es circense. Y si vos sentimos, lloramos, sufrimos, pasamos la de Caín, o sea, dormimos en la calle, saben en lo que termina una vida trans, con las adicciones que hay, y si vos ves que las trabas son adictas, y es porque que yo fuera adicta, porque me empujaste a que yo sea alcohólica. Porque cuando yo pedí tu mano, pedí la mano de usted, no me la dieron. O sea, no me dieron esa mano de salvación de, el estudio te salva. Como decimos, el estudio salva, el estudio nos dignifica. Entonces, ¿por qué no tuviste eso conmigo de la educación te salva, el trabajo dignifica? Porque no me pensaste. Porque esta sociedad no pensó este colectivo, esta sociedad pensó en ocultar este colectivo, en matar a este colectivo, como hizo por muchísimos años. Por eso hoy nosotros somos totalmente sobrevivientes a esta sociedad pero que nos borró, nos quiso borrar. No se hablan, y ustedes en lo común tienen que saber esto.
quienes tenían un familiar o amigo, vecino que lo veían amanerado, la madre lo mandaba o era cura o se fue al extranjero. Porque hasta eso la familia empezó a hacer lo que la sociedad decía, ocultar a sus hijos, como ocultaron por mucho tiempo los chicos que tenían síndrome de Down, que no sabían que eran padres de hijos de síndrome de Down, porque era como un pecado mortal. Imagina que esos chicos que eran discapacitados los ocultaron, y a mí por ser traba me tiraron a la calle, ¿eh? O sea, ¿de qué sociedad hablábamos? ¿No? Hablábamos en ese entonces, o sea, había dos puntas para matar, o sea, a la madre porque tenía un hijo discapacitado, lo bajaba, lo secuestraba bajo 7 llaves, que nadie supiera, te enterabas cuando el chico o la madre moría de que había un chico discapacitado en esa familia. En el caso de nosotras, o se iban al seminario y se hacían curas, en las que le daba el cuero para meterse de cura, y la otra que quería teta era como yo, voló a la calle. Entonces, eso nos pasaba, o sea, haciéndolo como medio en humor, pasaba eso, o sea, la madre que lo veía media maricona, no se fue al seminario, él va a ser cura. Después la otra le veía en la Piaf, en Hangar 18, ¿qué pasó con el tour? Nada, me cansé. Estoy acá en Hangar, y así ahí pasa esa pequeña brecha tenemos también con los padres o las madres todavía que no aceptan a sus hijos tal cual son. Pasa en el seno familiar, o sea, siempre está la loca, la puta, la problemática, la que no habla, pero cuando te toca una hija traba, cuando te toca, o te toca una hija torta realmente, y te hablo en primera persona lo que le tocó vivir a mi familia conmigo, o sea, de esa manera te hablo, o sea, una familia con 10 hermanos, con la mayoría varones, con una madre que es una leona, pero que me dijo, o sea, nosotros te amamos y te aceptamos tal cual vos sos, pero yo no te voy a poder cuidar en la calle. Y realmente lo que sufrí yo en la calle, creo que ni mi familia me lo dijo de esa manera. O sea, que lo más hiriente para mí fue lo que me pasó de mi casa para afuera, donde realmente vi la crudeza y la maldad de la gente en su propio seno, así de malicia, de mirarte por sobre el hombro o reírte a las 2 cuadras. Por eso con Lago me dice, ay, pero ¿cómo mirás vos? Porque yo estoy mirando para atrás. Yo veo a la que me viene riéndose, hablando de mí, o la que viene diciendo, mirá, ya viene una maricona. ¿Me entendés? O sea, mi vista como que va hacia para atrás tuyo, o sea, yo estoy viendo para atrás tuyo. ¿Me entendés? Porque nos pasa eso de tener ese tercer ojo visual que nos hace entender un montón de cosas. ¿Quiénes vienen realmente a brindarte realmente solidaridad? ¿Quién te brinda comprensión? ¿Quién te está brindando realmente la mano salvadora? ¿Y quién viene a hacer leña del árbol caído? Que la mayoría muchas veces son esas que vienen y se van con las manos vacías a no poder obtener nada. Porque lo que vienen a llevarse vos toda la miseria tuya y decir, bueno, el colectivo trans. No, el colectivo trans tiene esa fortaleza que vos no sabés la que tenemos nosotros como fortaleza. Tantas veces que me dijiste no, tantas veces que me mataste, y aquí estamos, con una ley de identidad de género, con un matrimonio igualitario, con un cupo laboral trans, con inclusión en los centros educativos donde queremos que las compañeras se formen y sean abogadas, y sean concejalas, y sean diputadas, pero que sean trans. Entonces, eso tenemos que empezar a construir. Desde todos los espacios feministas y transfeministas se tienen que dar esos debates para que no queden que 4 locas lo hablamos y 4 locas lo quedamos. Entonces empezar a romper todo eso. Y
ya esos compañeros o esas compañeras que están estudiando carreras, que están estudiando carreras para defender a los distintos sectores, ya sean abogadas, asistentes sociales, trabajadoras sociales, todos aquellos que estén trabajando para acompañar a los sectores populares, que tengan en cuenta esto, que cuando uno va y toma un caso de eso, que no lo tome con lástima, que lo tomes con la misma devoción que si lo harías para vos mismo o para tu familia. Que tengas esa misma capacidad de hacerlo y que no digas, bueno, soy abogado, no, pero es una traba, déjala a él, encajonamos los papeles, después la vemos, bla, 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 bueno, chica, no pasó nada, chao. Y no te pudimos hacer entrar a la escuela, qué pena, el año que viene venís, no me falles. Esa lavadita de cara, viste, que siempre... Perdón que te interrumpa, pero me recuerda una cosa que hablábamos de cuando se dice, bueno, que las travestis no están en las instituciones escolares. Yo creo que las instituciones escolares, bachilleratos, escuelas, universidades o lo que sea, necesitan de la epistemología y de los saberes travestis, trans, y cómo han sido construidas históricamente para repensar cómo se construye y se distribuye y se valorizan los saberes, ¿no? Porque en definitiva, si no termina siendo, o sea, vos decías esto, ¿no? Como no es que o sea, las travestis necesitan de la escuela, todo lo contrario, la escuela necesita de las travestis para pensar otras formas de construir los saberes y de valorizarlos, ¿no? Porque si no, simplemente es como, bueno, es un extractivismo de los saberes que se traducen en un espacio académico y de que después vos ni sabés con lo que vos trabajás y con lo que vos, digamos, esos saberes que construís después ya no te pertenecen, ¿no? Esa lógica del capital, ¿no? Que todo lo abstrae de la materialidad de los cuerpos, ¿no? Entonces, como esto, resalto la importancia de pensar que en realidad la escuela necesita de las travestis para transformarse. No es al revés, porque al revés siempre fue una relación muy hostil que se está luchando por transformar y hablar de eso y ya queda chico, ¿no? Porque no tiene que ver con la sexualidad, como decías vos, ¿no? No tiene que ver con la educación sexual exclusivamente, tiene que ver con los procesos identitarios y de reconocimiento y redistribución de los saberes y de la riqueza. Respecto a lo que vos decías, Carla, ¿no? Que preguntabas de la ley de ESI o de la ley de identidad de género o de una ley integral trans. Claro que es necesaria una ley integral trans y por eso se tiene que explicar. Porque si no terminamos pensando únicamente en un reconocimiento formal de identidad que no se traduce en procesos materiales. Porque si hablamos de la expectativa de vida, si hablamos de los procesos educativos y demás, si se reducen a eso, las travestis trans nunca van a llegar a las institucionales, porque están luchando por su supervivencia. Entonces no hay tiempo ni espacio que abarque todos esos procesos, ¿no? Bueno, la Lolo se fue. Aprovecho ahora. No quiere decir ser tímido. Ahí voy, estoy cerrando la puerta porque se me ve el perro. Decía, no, esto, que si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, algo, aprovechemos para dar lugar a eso. Reflexión o cosas que les hayan quedado resonando para discutir o para hablar, ¿no? A quienes están participando. Bueno, yo solamente decir que nos ha cacheteado lindo la Loloche. La verdad que me conmueve escucharla,
me emociona y no sé, me deja sin palabras, perdón. Bueno, yo quiero agradecerles a todas por haberse tomado el tiempo de hablar en este conversatorio y decirle que para mí en especial, hablar sobre el colectivo, hablar sobre mi vida también significa ver que se puede lograr un montón de cosas, ver que podemos realmente construirlo en algo que en nuestra vida anhelamos. Construirnos en un trabajo, construirnos en educación, y pensar que esas que se fueron, sin poder tener todos estos beneficios y todo este reconocimiento de donde están diciendo, vamos compañera, que nuestros tacos no se gastaron al pedo, que nuestros tacos valió la pena que nos gastáramos esos tacos. Porque hoy, sea yo, sea quien sea, estamos dando las discusiones realmente que se tienen que dar para que veamos una ciudad y un país realmente transformados en diversidad y en igualdad de oportunidades. Para que tengamos en cuenta de que en el transcurso de nuestra vida y que nuestra vida no sea solamente pasar desapercibido o pasar porque estudié una carrera y me quedé en esa carrera y no salí de ahí, como vemos que la mayoría de los que estudian alguna carrera tienen esa postura. Y cuando hablamos de que de los barrios populares también hablamos de menos de un 1% quienes ingresan a estas instituciones como universidades y colegios secundarios. Hablamos también de que las compañeras de los barrios populares, sean travestis, sean mujeres cis, sean lesbianas, tampoco tienen la oportunidad de llegar a esos espacios, donde la educación no tiene que ser clasista, racista, sino que tiene que ser inclusiva y diversa, para que realmente armemos una sociedad en la cual nos queremos ver, porque si no, siempre nos vemos en la vereda del frente o en un espejo, que hasta en este momento no estábamos viendo. Ver qué hace el otro para yo tomarlo, y es hora de qué hacemos nosotros para que el otro lo tome y lo replique. Y creo que tenemos que tomar esto, tomar a las travestis como grandes profesoras de la vida, como grandes batallantes de la vida, y contar esa experiencia para que, vuelvo a repetir, esta diversidad que viene, estas niñas de 13, 14, 15 años, que es donde nosotros empezamos a mostrar realmente nuestra inclinación, no queden abandonadas a la merced de la mano del mercado, de la prostitución, y que sean estos espacios de acompañamiento para que las compañeras se formen, se eduquen y sean profesoras y sean diputadas, concejalas, que tengan esa decisión. Y si quieren ser prostitutas, pero que ya al menos lo tengan con una conciencia de adultos, no de una niña abandonada como nos ha abandonado el Estado hasta este momento y hasta la actualidad. Bueno, no sé si alguien más quiere Cafecito. agregar algo. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar Cafecito, algo. seguro cafecito y más afinas. No, digo esto como moderadora, esa palabra es terrible. Dos cosas, como decir esto que me quedó muy resonando las frases que tira la Lolo, de esto de no gastamos los tacos al pedo, me encantó esa frase.
Y después otra cosa, que pensar en la inclusión es un problema, ¿no? Porque siempre decimos incluir en base a qué, porque las travestis en realidad vienen a transformarla, incluso la noción de inclusión, que por ahí a veces lleva como esta cuestión de adaptarse a una sociedad que está destruida y devastada, incluso a partir de los criterios de inclusión, incluir en base a qué, ¿no? O sea, incluir con qué parámetros, porque siempre hay parámetros de inclusión que terminan dejando afuera, ¿no? Siempre hablamos de esto de una gran sentencia de Cristina Fernández de Kirchner, que es como con todo es adentro, ¿no? Con todo es adentro no es no lo pensamos un parámetro de inclusión, sino una transformación profunda y estructural que se necesita para que emerjan todas esas subjetividades políticas, ¿no? No nos adaptamos a nada, no queremos esa vida pacata, digamos, ¿no? Y demás. Así que bueno, eso quería decir nada más, y si alguien quiere agregar algo, decir algo, y si no, bueno, les agradecemos un montón su presencia, para nosotros es muy valiosa, como decía Lolo, dar estos debates, y esperemos que sea... que se repitan, porque hay mucha necesidad de profundizar un montón de discusiones que todavía hay que dar en los espacios institucionales y territoriales, por supuesto. Así que nada, eso. Yo solamente recalcar la cuestión de que decía la Lolo, es del colectivo y que es la comunidad. Y es eso, de lo que se trata para hablar en términos de inclusivo o no inclusivo. Es la comunidad, y es la comunidad organizada la que hace y la que transforma en ese sentido los mundos posibles que queremos y que deseamos, y que eso es una responsabilidad, es eso, son actos de responsabilidad, de solidaridad y de política y de mística que como comunidad organizada tenemos que llevar adelante, ¿no? Entonces, el pensarnos tal vez en esos términos, porque la comunidad es la que da cobijo, la comunidad es la que acompaña, la comunidad es la que abriga, la comunidad es la que organiza, la comunidad es la que pone los horizontes nuevos por los cuales atravesar. Así que gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos de nuevo por participar, y Lolo, agradezco siempre escucharte, porque la verdad que es muy transformador para todos, y bueno, te quiero. Bueno, cierro y les doy un gran saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Chao.